Buenos días, estamos una mañana más en el podcast Entre Psicólogos con Laura Matos. Hoy tenemos a nuestra sexta invitada, Judy Hernández, psicóloga sanitaria, experta en psicología perinatal y duelo y lleva ejerciendo desde 2017. Bienvenida, Judy. Gracias, Laura. Bueno, para que la gente sepa un poquito quién eres, a qué te dedicas, ¿nos podrías hablar un poquito, pues, desde qué orientación trabajas, en qué te estás centrando más últimamente? Bueno, mi formación principal ha sido en terapia cognitivo-conductual, luego con la práctica en consulta, pues vas adquiriendo más herramientas, formándote en otras técnicas que funcionan, entonces al final, pues bueno, terminas un poco con una orientación más integradora, ¿no? Eh, ¿A qué me dedico? Pues al final lo que más solemos ver en consulta, personas con síntomas de ansiedad, con bajo estado de ánimo, eso es lo fundamental. Pero también, pues bueno, desde, desde que empecé a ejercer prácticamente me he dedicado mucho a niños y adolescentes, luego pues sumar un poquito ahí la parte de psicología perinatal, así que bueno, un poquito de todo según la situación. Niños y adolescentes me encanta, adultos también, según en qué circunstancias también lo manejo bastante. No sé. Vale, perfecto. Y por ejemplo, ahora lo que comentas, ¿no? Para niños y adolescentes, y bueno, para el trabajo que estás realizando en general, ¿qué estudios te han hecho falta, por ejemplo, pues para trabajar con esta población o para llegar a donde estás ahora? Pues mira, en mi caso, cuando yo estudié era la licenciatura, terminé la licenciatura, hice algún experto, pero no tanto orientado a niños y adolescentes, sino a personas mayores. Luego, bueno, di un rodeo, salí de la psicología, me dediqué a otras cosas y para llegar a donde estoy ahora, pues he tenido que hacer el máster en psicología general sanitaria. He hecho también un experto en duelo y un experto en psicología perinatal. Y la parte de aprender a niños y adolescentes ha sido sobre todo experiencia y formación autodidacta con otro proyecto que tengo o al que he atendido a la par que la consulta privada, ¿vale? O sea, ha sido más bien pues más trabajo de campo, ¿no? De ir formándome sobre las necesidades que iba detectando en el trabajo que iba surgiendo. Vale. Y esto de los expertos, ¿podrías explicarnos qué es para la gente que quizás no esté tan puesta de lo que es la formación fuera de lo que es un máster o una carrera? Pues es son estudios de especialización similares al máster, pero suelen ser más cortos, en vez de tener una duración igual de 2 años, año y medio, que suelen ser los máster. En este caso, pues suele ser formación de un año, más o menos, así, un curso lectivo, digamos, Y no tienes que pero hacerlo bien en de la la misma línea. universidad. Sí, sí, bueno, uno de los que hice es en la universidad, el otro es, bueno, una serie de cursos de especialización que daban como resultado ese título de experto al final, ¿vale? Este sí que no era con la universidad, era eh, coordinado con el Colegio de Psicólogos, pero la mayoría de expertos son en la universidad, sí. Lo que no son a lo mejor eh, no son estudios oficiales como el máster en Psicología General Sanitaria, sino títulos propios de cada universidad. Vale. Y todos estos estudios, aparte del máster general sanitario, que yo supongo que será el que te hizo falta, ¿no? Para ejercer, Ujú. ¿cuándo decidiste que querías, por ejemplo, pues hacer el experto en perinatal o en duelo? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Bueno, el experto en perinatal fue asociado a un evento vital propio, cuando fui madre o ya cuando estaba pensando en ser madre. Bueno, te empiezas a plantear, ¿no? Cómo va a ser esa etapa, las adaptaciones que vas a tener que hacer, los retos que van a suponer. Y ahí, pues bueno, esa curiosidad también profesional me hizo ver que no tenía formación prácticamente en ese periodo de la vida y que es un periodo de la vida súper importante, tanto para la madre como para el bebé y la familia en general. Entonces, por ahí, bueno, se despertó ese interés en conocer más, en ver qué retos supone la maternidad, la paternidad, la crianza en esos primeros años, incluso los problemas a la hora de querer ser madre y no poder, ¿no? Problemas de fertilidad,
eh, abortos, pérdidas en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí me pareció un mundo súper rico y poco abordado desde la psicología en general. Y el de duelo, pues a raíz de lo que vas viendo en consulta, ¿no? Cuando vas teniendo más experiencia, te das cuenta de que hay muchas situaciones de duelo, ya sea duelo por fallecimiento, duelo por ruptura, una pérdida de trabajo, mudarte a otro país, a otro sitio donde no conoces a casi nadie, apartarte o tener bueno, discusiones o separaciones de amigos incluso. Entonces, muchas de las situaciones que vemos en consulta se asocian a duelo y me pareció fundamental tener más formación en ese sentido. ¿Consideras que si no hubieras hecho estos expertos, no hubieras adquirido los conocimientos o herramientas necesarias para poder abordar este tipo de problemáticas en consulta, si solo te hubieras quedado, por ejemplo, con el general sanitario? Hombre, hubiera sido más difícil adquirir esas herramientas. Al final, en psicología creo que es fundamental tener claro que aparte de esta formación igual más reglada o más estructurada que pueden darnos pues máster, expertos y demás, nosotros tenemos que estar continuamente en formación y buscando pues ya sea artículos científicos, ya sea manuales, ¿no? Cualquier revista, lo que sea que nos ayude a ir formándonos en técnicas concretas que vayan demostrando eficacia, ¿no? Entonces, muchas veces esa formación la hacemos, yo por lo menos creo que es algo general, ¿no? Según vas viendo, vas detectando necesidades en consulta, tiendes a buscar información relacionada para ir adquiriendo esas herramientas, pero evidentemente una formación que ya esté estructurada, que te dé toda la formación teórica y muchas herramientas prácticas para determinadas áreas, pues va a ser mucho más completa y más fácil, ¿no? Y Claro, es voy a que trabajar en este problema que hay nuevo en la literatura y me pongo a buscar y a investigar, porque al final va un poco de eso, ¿no? No de tener que entrar en estas formaciones súper extensas, sino en el día a día ir adquiriendo, ya claro, sea y masterclass, ya sea información que busquemos en revistas, ya te digo, en manuales, compartir con compañeros sesiones clínicas si tenemos posibilidad y compartir experiencia que tengan otros compañeros que lleven tiempo también interviniendo, ¿no? claro, y es el hecho de estar actualizado y tener una cierta formación autodidacta, pero también con la práctica, porque quizás Claro, para las personas que están empezando, o incluso pues tú cuando empezaste a ejercer como psicólogo, que bueno, ya te preguntaré qué hacías antes, si has ido cambiando por diferentes ramas, muchas veces quizás ese miedo, ¿no? Esa inseguridad de no ser suficiente hace que nos escudemos o que nos escondamos detrás de voy a hacer otra formación, otra formación, otra formación, claro. pero nunca nos exponemos a la práctica, hay que aprender también por la experiencia, no solo formarte teóricamente. Claro, de hecho lo acabas de decir justo tú con esa palabra, ¿no? El exponerse, si al final es lo fundamental. Si tengo miedo a algo, pues me tendré que exponer a esa situación y ver cómo lo resuelvo, siendo además un poco también con la premisa de ser honestos con nosotros mismos y con el paciente. Si llega una situación que me desborda, que de repente yo aquí veo que no hay forma, que no tengo nada de formación o muy poca experiencia y veo que no voy a ser capaz de abordar determinado paciente porque tiene una problemática muy compleja y estoy empezando y me veo incapaz, pues derivo. Pero habrá otros pacientes a los que sí que podemos atender porque tengamos suficiente conocimiento y suficiente experiencia como para poder abordarlo. O sea que tenemos que ponernos, claro que sí, si no, podremos formarnos en mil cosas y no dar el paso de estar en consulta. Exacto. Es que yo creo que eso es algo como muy común en la gente Mm, recién graduada, por ejemplo, de máster, que parece que no sabe de nada. Es como, y si me viene un caso de TCA y si me viene un caso de depresión, que me voy a tener que hacer una formación sobre cada patología. Y a veces es como, no, vamos a ver, las cosas las tendrás que ir actualizando, volviendo a mirar apuntes, pero es normal que no vayas a tener todo ese conocimiento de las tantas patologías que hemos visto en el segundo en el que la persona te llegue y te diga tengo tal, sino que tendrás, bueno, pues que eso, que desempolvar apuntes, ir a medida que vas haciendo las sesiones, pues actualizándote, pero eso no es malo, es decir, no tienes que hacerte una ujú. formación ni dejar de atender a ese paciente porque en el primer momento de la entrevista no te acuerdes de qué tratamiento había que hacer, ¿no? Claro, claro, al final yo creo que eso es fundamental, esa búsqueda de información y que cada paciente, aparte de esa etiqueta diagnóstica que tenga, se le van a sumar más cosas. Entonces, para cada paciente vamos a tener que buscar información extra y preparar las sesiones de una forma diferente. O sea que
Con contar con que esa es una parte del proceso, yo creo que ya estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Si Exacto, hay que tenemos eso en cuenta. normalizarlo. Claro. Tú cuando empezaste, bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la psicología? Que dices que no empezaste como psicóloga, entiendo, o a lo mejor en otra rama. ¿Cómo experimentaste tú el ponerte delante de un paciente, el cambiar a lo mejor de una cosa a otra? Yo es que al principio iba un poco con ese miedo, con ese buscar más formación, entonces me planteé esa formación vía PIR. Cuando lo deseché, me presenté, pero cuando lo terminé desechando, diciendo, bueno, venga, me voy a la práctica, a buscar trabajo ya, y a la práctica clínica, dije, venga, que hay que hacer el máster, voy a buscar la forma de hacerlo, hice el máster. Cuando me tuve que enfrentar a empezar a ver pacientes, pues tenía muchos miedos, yo también, y me planteaba qué más formación podía hacer, y luego dije, espera, para, pues esto es lo que estamos hablando ahora, tendrás que enfrentarlo, la formación te va a venir bien, pero te has formado un montón, y ya lo que sales, con lo que sales de la carrera, con este máster, con lo que tú hayas podido ir leyendo, tienes que saber para por lo menos empezar. Si son casos complejos, derivas. Si son casos que puedas ir tú formándote y buscando información sobre la marcha, inténtalo. Y al final eso es lo que me ha llevado a seguir aquí y a ver que no era para tanto. Que sí que es verdad que está bien preocuparse, ¿no? Por hacerlo bien, por priorizar ese bienestar del paciente, por ser honestos con nosotros mismos y si hay cosas que yo veo que no, que de verdad que estoy muy verde y que se me escapa o que me conectan con algo muy personal y no estoy pudiendo ser objetiva, pues también siempre va a haber otros compañeros que puedan abordarlo, pero que tenemos que dar ese paso. Al final la práctica clínica es la que nos hace ser capaces de seguir adelante y la que nos hace expertos. Y que las guías teóricas están muy bien, las guías de tratamiento, pero cada paciente es un mundo. Claro. No, y al final te das cuenta también del tipo de terapeuta que quieres ser tú, una vez que te expones a estar tú en consulta, un cara a Claro, cara y decir, vale, quiero ser más directivo, menos directivo, más cercano, y a la claro, vez vas desarrollando tus propias técnicas y tu propia creatividad. Porque eso es que me ha pasado claro, a mí, de a lo mejor que me surja una actividad en medio de lo que me está contando la persona. A ver, levántate, vamos a escribir en la pizarra. Y digo, hostia, esto no lo claro. había planificado y de repente eres capaz de hacerlo. Claro, porque muchas veces, como esos conocimientos que tenemos los damos ya tan por hecho, no somos conscientes de que los tenemos, pero luego nuestra intuición va a surgir de ese conocimiento que tienes de base, que ya lo tienes muy interiorizado, pero el paciente que tienes ahí no lo tiene. Exacto, está bien tener a lo mejor modelos de referencia o incluso terapeutas de referencia, pero al final uno tiene que encontrar como su esencia, que es lo que yo siempre más Claro, remarco de cada terapeuta. Al final a lo mejor no vas a ser la persona que más sabe de un tema, pero a lo mejor tu esencia va a hacer que enganches ujú, más con los pacientes, pues por la forma de ser que tienes, el tono de voz, lo cercano o no claro, que pueda ser, ¿no? Entonces, confiar también en uno mismo, no en aspirar a ser X persona ni trabajar claro, como X persona, sino encontrar pues tu manera, ser único. claro. De hecho, es fundamental cuando vemos lo que influye en la eficacia en la terapia, le damos un montón de importancia al modelo de tratamiento, ¿no? A esos conocimientos, a esas guías, a esas técnicas, a esas estrategias, y al final la relación terapéutica es fundamental y las habilidades terapéuticas también. Entonces vamos a confiar también un poquito en eso, ¿no? En la parte Mm, humana que al final pues es lo que, ¿no? Es un impulsor también de que la terapia vaya bien. exacto. Y cuando tú empezaste a ejercer, ¿empezaste de manera autónoma o trabajabas para otras personas? No, al principio trabajaba por cuenta ajena, o sea, trabajaba para otras personas, eran proyectos así, lo que te comentaba, de igual con niños, adolescentes, familias, y luego ya fui combinando con la parte de consulta yo sola con pacientes de forma autónoma y me he quedado más en esa línea. ¿Y cómo enfrentaste el hecho de ser autónoma? Porque esto es algo que a lo mejor los psicólogos cuando están como muy novatillos o muy verdes, es algo que, bueno, así de primeras quizás puede asustar un poco porque eres tu propio jefe, tienes que asumir muchos gastos, organización, saber venderte, ¿no? Que al final no es todo administrativo, sino también tienes que, somos una empresa, somos empresarios y no nos damos cuenta. Entonces, Claro. ¿cómo enfrentaste tú el hecho de, pues bueno, publicitarte y todos esos pequeños retos que conlleva el trabajar para uno mismo?
Pues la verdad que a mí lo de ser autónoma era otro miedo que tenía, no de siempre, pero ya en ese periodo que te digo que no me dediqué a a la psicología, sino a la artesanía, ahí ya empecé a ser autónoma en ese campo y dije, hombre, pues si en algo que no era mi vocación puedo, en esto también. Entonces, bueno, pues ya vas viendo los retos que son. Es verdad que nos forman poco, porque nos dan mucha formación relacionada con la psicología o antes de eso en el instituto y demás, pero bueno, es que la parte de ser empresario es todo un mundo. O sea, la parte de ser autónomo es un montón de tareas extras, pero bueno, que con saberlo es cuestión de planteárselo, ¿vale? ¿Qué tiene de malo? Pues bueno, es verdad que tengo que yo planificar esos gastos, son unos gastos extras eh, y un trabajo extra, pero también tiene cosas buenas. También tendré yo capacidad de decidir un poco qué horarios tengo, en qué sitios quiero estar, en cuáles no, qué pacientes quiero coger, en cuáles no. Un poco también ver que tenemos capacidad de decisión por ahí. Entonces, bueno, poner un poco en la balanza que tiene cosas que dan miedo y que son un trabajo extra, pero que tiene otras cosas que son muy buenas. Claro, Y lo mismo, pues enfrentar el miedo. lo que más recomiendo a lo mejor al principio es primero el tema de las prácticas, ¿no? Intentar hacer las prácticas en un buen sitio, que en ese sitio te dejen pues ver pacientes un poco pues ya para ir probando Claro, cómo te desenvuelves, pero sobre todo a la hora de trabajar pues para uno mismo, el tema, ¿no? De lo que dices tú, como no, en nuestro campo, si trabajas para otro, pues al final te mandan un purriado de pacientes con X patología y te lo tienes que comer. En cambio, cuando trabajas para ti, tú ya puedes acotar qué tipo de población quieres trabajar o con qué tipo de patologías quieres trabajar. Y yo creo que eso es muy importante porque si tú empiezas a trabajar un poco obligada pues, por contrato con pacientes que a lo mejor pues no te gusta esa temática o no te sientes a gusto, lo que sea, no vas a ser tan eficaz o tan buena en tu trabajo a cuando tú claro, delimitas, pues mira, yo quiero formarme autodidactamente en esto y quiero solo tratar pues pacientes de estas tres cosas y se acabó. Yo creo que eso da una cierta tranquilidad y hace que tú desarrolles mejor tu trabajo, ¿no? claro, claro, claro. Yo creo que es ver un poco, incluso de cara a esa publicidad que decías y a, ¿no? a hacer un poco, bueno, a darte a conocer, pues mucho más fácil, porque ya tú tienes un campo de actuación claro, ¿no? Y tienes unos clientes claros a los que dirigirte y, o sea, que yo creo que por ahí ayuda. Exacto, es que cuando empezamos eso, a trabajar para nosotros mismos y ser nosotros nuestra marca, quieras o no, la gente lo que quiere comprarte es a ti. Tú eres el Claro, producto, ¿no? Entonces, quieras o no, no es solo subir post de qué es la ansiedad con un dibujito, sino quién claro, es Judy, cómo habla Judy, ¿sabes? claro, Entonces ahí sí que es verdad que tenemos que sobrepasar ese límite de no solo poner una publicación donde no se vea nuestra cara, sino que la gente diga, a ver, si quiero a esta chica de psicóloga, quiero ver cómo habla, quiero ver qué cara claro, tiene, qué feeling me da, ¿no? Y eso es algo que, claro, bueno, también para mí fue difícil, pero que yo creo que ha sido efectivo y que nos hace de cara a ser empresarias, pues tener más habilidades y ser más extrovertidas, porque es que necesitamos contactar con un montón de gente, ir a eventos y tal, que a lo mejor de claro, primeras no nos lo imaginamos, pero creo que es necesario si queremos pues triunfar y tenemos que apostar por nuestro propio proyecto, si queremos que otras personas confíen en nosotros. claro. Sí, esa es la parte también de ser autónomo. Si no confías en tu proyecto, nadie lo va a sacar adelante por ti, así que tenemos que trabajar en eso, sí, sí. Exacto. Y hablando un poquito de lo que es la psicología perinatal, ¿nos podrías contar pues en qué consiste? Bueno, es un área que atiende a la salud mental de la madre, del padre o del otro progenitor y del bebé, si es que llega bebé. Se centra, al final es, bueno, atender a la salud mental, pero centrada un poco en una etapa de la vida, desde que aparece el deseo de ser madre o padre. Normalmente nos centramos más en el de ser madre, pero pues, lleva todo, ¿no? La parte de embarazo y demás, pero bueno, ser padre también está en la psicología perinatal, desde que aparece ese deseo hasta que surge el embarazo, si es que surge, y luego los primeros años de crianza. ¿Por qué? Porque es una etapa que aunque puedas tirar de lo que es, de los conocimientos que tienes de psicología en general, es una etapa de muchos cambios y de muchos retos. Entonces, yo creo que es bueno saber un poquito más en concreto qué retos son los que surgen, cuáles son las dificultades. Hay incluso
estudios que hablan de que en la madre embarazada ahí se modifica el cerebro de forma similar a lo que ocurre en la adolescencia. Hay una poda sináptica, ¿no? Entonces, para un poco especializarnos, o sí, que se especialicen los circuitos y las áreas que tienen que ver con llevar a cabo una maternidad lo mejor posible. Entonces, bueno, conocer un poco esos retos y esos cambios que va a haber va a ayudar a que podamos fomentar esa salud mental de la madre, del padre, prevenir posibles dificultades y un poco también trabajar en esos primeros momentos de posparto y primeros años de crianza. Vale. Y hablando de estos desafíos, ¿no? Que dices, ¿cuáles crees que son los más comunes en las mujeres durante el embarazo y el posparto desde la perspectiva psicológica de lo que tú has visto en consulta? Bueno, por un lado, esos cambios que te digo a nivel cerebral, porque muchas veces, pues, no sé, es que me noto diferente, es que no soy yo, es que no pienso igual que antes, es que no actúo igual que antes. Pues bueno, entender que es una etapa y que es normal que haya cambios. Eh, las emociones que surgen, ya sea en el embarazo, ya sea en el posparto. Muchas veces ajustar expectativas, porque tenemos igual una idea de maternidad idealizada y cuando estamos, ya sea embarazadas, ya sea en el posparto, nos encontramos con que la realidad no es esa, aunque últimamente se está dando se está divulgando mucho esa experiencias incluso de famosas o de gente que habla de esa maternidad real. Yo creo que es fundamental, porque claro, luego me encuentro yo con lo que es la maternidad cuando me lo han vendido todo muy color de rosa bueno, Un me poco vengo como para lo abajo, ¿no? de malas madres, ¿no? El hecho de que Sí, también puedes decir, esto es una puta mierda, no me lo claro, esperaba. claro. Y al final es que yo creo que eso es para lo que tenemos que estar preparadas, que tiene momentos muy, 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 muy bonitos y momentos que es como de por Dios, sácame de aquí. Pues bueno, al final el conjunto de uno y otro, oír o tener claro que incluso tampoco tengo que normalizar que todo sea malo malo, que si todo es malo y siempre estoy mal y siempre quiero que me saquen de aquí, igual tengo un problema y tengo que pedir ayuda. Vale, entonces es normal que te vengan a consulta mujeres, padres, madres, que vean que la idea de después de ser padres en la vida real quizás no era tan bonita como ellos pensaban o Claro, como se ha visto socialmente. Y al final el tema de la consulta es un sitio donde uno puede expresarse sin sentirse juzgado y poder decir, pues quizás me arrepiento de tener el hijo o no sé cómo sobrellevar esto, o incluso las madres que acaban desarrollando la depresión postparto, que claro. cuán probable es que pase esto o qué factores suelen estar asociados a que se desarrolle esta problemática. Pues mira, se ha visto que muchas veces lo que llamamos depresión postparto ya está presente desde antes de dar a luz. Ya igual desde el embarazo hay situaciones que igual me está costando llevar, que igual ya hay indicadores incluso que podemos ir valorando y que nos pueden ayudar a predecir esa depresión postparto. Lo que pasa es que como muchas veces en el embarazo damos por hecho que es una época tan bonita y que todo está bien, pues no le preguntamos a las embarazadas cómo estás, cómo lo estás llevando, cómo te sientes, sino que damos por hecho que están bien. Entonces, ay, pues disfruta, qué bonito, y le hablamos de todo lo bonito que va a ser y no nos paramos a preguntarles. Entonces, ya hay indicadores muchas veces antes, hay veces que no, hay veces que surge directamente en el posparto, pero ahora se habla más bien de depresión perinatal, o sea, antes, durante y después del parto, ¿Y ¿vale? qué Porque indicadores no, son estos? pues bueno, ¿cómo se están sintiendo, no? Es como, igual me estoy viendo ya que me desborda, igual ya yo estoy sintiendo muchos miedos, estoy teniendo ansiedad, me estoy viendo que no sé cómo voy a poder, porque muchas veces, pues como decíamos, como es una etapa muy diferente, igual me está conectando con momentos de mi infancia, con cuando yo era hija, con cómo, ¿no? La maternidad, la paternidad que yo he vivido, entonces de repente es como que se remueven muchas cosas. Pues bueno, pues esos indicadores ya igual de bajo estado de ánimo, de que esto no me está gustando, de que igual me estoy agobiando, si yo no lo hablo con nadie, va más. Si nadie me permite expresar esas emociones o no me las validan o no me las, ni siquiera eso, ni me las preguntan,
pues igual hasta yo me voy sintiendo mala mujer, mala madre, porque cómo puedo estar sintiéndome yo insegura o tener miedo, cómo puedo estar sintiendo este rechazo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso puede ser una pauta para el entorno, ¿no? De la gente que tenga a alguien embarazada en su entorno, pues preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo estás llevando? De cara a la pareja incluso, pues también, porque muchas veces damos por hecho que cuando llegue el bebé, pues ya vemos cómo nos organizamos, pero ir imaginándonos ya esa situación, ir hablando de qué roles vamos a tener, cómo vamos a hacer reparto de tareas, cómo creemos que va a ser esta situación, cómo nos va a cambiar, qué adaptaciones creemos que vamos a tener que hacer, va a ayudar a que esa transición sea mucho más llevadera y que haya menor probabilidad de una depresión postparto, porque ya yo lo voy visualizando y me voy preparando, ¿vale? Todo lo que sea un poco aterrizar la maternidad y conectar con lo real y permitirnos las emociones y las dudas y los miedos que podamos tener va a ayudar a que esa transición sea mucho mejor. Si ya tengo unos antecedentes igual de bajo estado de ánimo previos, de haber tenido alguna depresión, algún episodio de depresión antes o algún trastorno de ansiedad, tengo que tener un especial cuidado porque en esta situación de una adaptación brutal, pues es muy probable que yo termine teniendo problemas. Entonces, saber que si llega ese momento, tengo que pedir ayuda. Claro, yo ahí sí que es verdad que el rol, por ejemplo, del padre lo veo mucho, lo veo como que tiene una gran importancia una vez que ya ha pasado, ¿no? La parte del posparto, de quitarle quizás cierta carga o el padre asumir más responsabilidad un poco, pues para liberar todo ese estrés de la gestación, del momento parto, que quieras o no, es un momento pues muy estresante y doloroso para la madre, pues que quizás el padre ahí ya que antes no puede quizás hacer mucho porque el hijo lo lleva a la madre, que tome más, un papel más activo, quizás para evitar que la madre se sienta sobrepasada tanto por esos cambios hormonales como pues lo que lleva a la crianza, ¿no? Entonces, no Claro. sé, eso tú cómo lo has visto, el hecho de cómo se involucra la otra parte de la pareja en el desarrollo o no de este tipo de sintomatología depresiva. Claro, es fundamental, o sea, tener apoyo de la pareja principalmente, sino también pues apoyo de la familia es fundamental, porque al final, pues esos son cambios físicos, son cambios a nivel emocional y es un proceso de adaptación brutal. Es que en pocos momentos de nuestra vida tenemos que hacer una adaptación tan grande, porque al final es un poco priorizar las necesidades de otro ser humano y las mías quedan, por lo menos al principio, un poco en un segundo plano. Entonces, que alguien apoye y atienda a esas necesidades y acompañe, pues yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que es verdad que es algo que muchas veces, si no lo ha hablado la pareja antes, supone, es una fuente de conflictos o de desencuentros, porque claro, igual en mi cabeza yo no me he planteado qué es lo que va a pasar. En los casos, por ejemplo, ya más relacionado con tema duelo, cuando se pierde, pues hay un aborto o hay problemas de infertilidad, ¿cómo abordas tú esto con la pareja en sesión? Pues ahí es fundamental, primero, reconocer ese duelo, ya sea un aborto, ya sea ese problema de infertilidad, porque cuando hay un problema de infertilidad, también estamos un poco viviendo un duelo de esa maternidad o esa paternidad que yo quería y que parece que no llega, ¿no? Aunque no haya habido abortos, porque puede ser que no haya llegado ese momento de me quedo embarazada, no llega ese embarazo, pues también tengo que procesar porque no llega ¿no? Y al final es una situación de duelo igual. Permitirlo. Pueden ser duelos muy silenciados a nivel social, muy deslegitimados. Parece que no pasa nada. De hecho, incluso la forma de enfrentar o de informar un embarazo es cuando pasen los 2 primeros meses más o menos, es cuando informo al entorno de que estoy embarazada. ¿Por qué? Porque como antes hay más probabilidades de que haya un aborto espontáneo, pues así, si no lo informo, no digo que estoy embarazada, luego no tengo que decir que he abortado. Claro, pero me niego el poder sentir ese aborto y ese duelo y el poder expresarlo y compartirlo con los demás. Entonces, lo primero es permitirme esa emoción, poder expresarla, compartirlo en pareja y que no sea, que el abordaje no sea bueno, no ha pasado nada, venga, por lo siguiente, no, no, vamos a pararnos un momento a pensar y hablar de cómo nos estamos sintiendo, qué supone esto para nosotros, ¿vale? Conectar ahí bueno, fundamental con las emociones, porque Y la sociedad nos empuja mucho nada, no ha pasado nada, venga, eres joven, siga, ya lo volverás a intentar, ya te volverás a quedar. Bueno, no, déjame un momento de procesar todo esto que estoy sintiendo y ya veremos.
¿Y cómo crees que afecta, por ejemplo, a la madre cuando es un aborto premeditado, pues por lo que sea, las situaciones que sean, decide abortar? ¿Cómo has visto tú que afecta luego emocionalmente o psicológicamente a las madres? Porque aunque uno quiera, ¿crees que queda un resquicio ahí de, quieras o no, pues perder ese hijo que no va a ser? Claro, sí, muchas veces, bueno, surgen muchas emociones asociadas, ¿no? Depende un poco la educación que tenga esa persona, las creencias previas, ¿no? Las emociones que surjan, pero siempre suele haber pues, igual algo de culpa en algún momento. Además, el entorno no siempre apoya, no siempre entiende, no siempre acompaña. Entonces parece que tenemos que justificarnos un extra, ¿no? De por qué lo he hecho, por qué no. Tiene que haber como mucha razón, ¿no? Para yo poder explicar por qué he decidido tomar esto de cara al entorno y de cara a ellas mismas, ¿no? Pues está justificado, ¿no? Necesitamos como tenerlo muy, muy razonado. Y luego muchas veces aunque ese primer momento se lleve bien, hay veces que cuando más adelante igual sí que me planteo la maternidad como algo consciente que quiero, pues nos conecta con ese aborto que ha sido por decisión propia, por la situación, por las circunstancias, por lo que sea, porque claro, de repente es como que se remueven muchas emociones de por qué allí no y ahora sí. Pues bueno, esa culpa de nuevo, la culpa está muy presente en la maternidad en sus distintas etapas, ¿no? No, Entonces, ya veo. pues bueno, es lo mismo, es un poco validar la emoción, permitirla, validarla y decir, bueno, acompañar sin juzgar, ya sea el entorno, ya sea en consulta, que yo creo que es fundamental ahí que sea un lugar seguro en el que ellas puedan expresar todo lo que puedan sentir. No, y además lo que dices tú, que aunque poco a poco se vaya hablando, hay de hecho duelos que son silenciados, porque está como más normalizado el duelo de un ser querido, de por una muerte, pero no, por Mm, ejemplo, el duelo por una ruptura de pareja o el duelo por claro, una pérdida de trabajo, como, venga, hombre, que eso no es nada. Pero hay gente claro, que lo pasa muy mal con eso, ¿no? Entonces claro, claro. no lo consideran como un duelo. Es como, bueno, eso es Ujú, normal, venga, hay más peces en el mar. Y es como, bueno, claro, estás vale, perdiendo ya una veo parte por los ahí. peces, Exacto, vale. Pero de momento déjame que eche de menos al mío. exacto, Claro. exactamente. Y mira, para ir terminando, eh, ¿querrías dar algún consejo para las personas que están empezando o que se estén planteando, pues lo que decíamos, ¿no? Hacerse autónomos dentro del ámbito de la psicología en base a tu experiencia? ¿Qué crees que deben saber o qué tips les puedes dar que te hubiera gustado saber a ti cuando empezaste? Para mí lo fundamental ha sido lo que un poco hablábamos al principio, ¿no? El enfrentar ese miedo, el confiar en que ya tienes una formación, es que ya has terminado una carrera, ya has hecho el máster de Psicología General Sanitaria, no vas a ser experto en todo y cada paciente va a ser diferente, pero no partimos de cero. No es que yo de repente venga aquí y diga, venga, que me gusta la psicología, voy a montarme una consulta. No, no, es que ya tenemos unos conocimientos. Entonces, confiar en esos conocimientos, seguir buscando información y enfrentar los miedos, porque la mayoría de las veces es lo que más nos limita, esa inseguridad, ese miedo a no saber lo suficiente, a no ser lo suficientemente buen profesional. Pues bueno, pero es que solo da la práctica, entonces habrá que empezar. Al principio todos teníamos el mismo sentimiento Claro, y esa parte, ¿no? También de ser empresario y de pues, uno sacarse sus castañas y no esperar a lo mejor a que se lo den todo, es algo que igual se debería también de enseñar, quizás en el grado o en el máster, el no solo prepararnos pues para ser peer o para trabajar para otros, sino para uno trabajar en su propia marca, en cómo pues se abre un gabinete, en cómo, yo qué sé, ese tipo de cuestiones que al final uno termina y dice, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Trabajo para otro? claro, Y no se plantea claro, más salidas, ¿no? claro, claro, claro. Vamos buscando un poco esa estabilidad y ese que otro nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ir también conectar con esa ilusión de voy a construir algo mío, voy a ir viendo de qué forma lo puedo hacer, qué me va a diferenciar de otros, cómo puedo ir invirtiendo al principio a lo mejor. No tenemos tanto dinero, pero tenemos más tiempo, pues venga, voy a ir desarrollando un poco esa idea de lo que yo quiero que sea mi marca personal, mi negocio, mi empresa, ¿no? Pues perfecto, Judy. Muchas gracias por participar hoy. Espero que todo lo que has comunicado les sirva a la gente que nos escucha, que sepan un poquito más de pues, el ámbito este de la psicología perinatal, que quizás es más desconocida.
Y que bueno, que hayan también aprendido a través de tu experiencia y todas estas reflexiones que hemos hecho como psicólogas ya que estamos ejerciendo y que hemos tenido que pasar pues por esa exposición, tanto de los medios de comunicación como en el ámbito profesional en el despacho, ¿no? Entonces te agradezco Ujú. mucho que estés aquí hoy con nosotros y que nada, que tengas una buena mañana. Nada, gracias a ti por contar conmigo.